Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo episodio donde traemos información de último minuto y créanme, lo que está ocurriendo en Venezuela en estos precisos momentos es impactante. Así que si estás listo, agárrate fuerte porque hoy las noticias vienen fuertes, profundas y de suma importancia para todo el país y para quienes seguimos de cerca la situación política venezolana. En el día de hoy tenemos varias informaciones que van a generar debate, sorpresa y sobre todo reflexión. Primero, recientes y contundentes declaraciones de la presidenta interina Delcy Rodríguez que han encendido nuevamente las alarmas y la discusión pública. Declaraciones que sin duda te van a dejar sin palabras, pero eso no es todo. También traemos un análisis detallado de lo que podría venir próximamente para Venezuela de parte del comandante Luis Quiñones, un personaje clave cuyas proyecciones y mensajes han generado expectativas y controversia en igual medida. Antes de entrar de lleno en estas noticias y para contextualizar lo que está pasando en el país, quiero que escuches un breve fragmento de una entrevista reciente. Esta pieza de video resume tensiones, declaraciones y apuntes que serán importantes para comprender la información que te voy a presentar a continuación. Prepárate, porque lo que viene a continuación no es cualquier noticia, es el corazón de un momento histórico para Venezuela. Sin más preámbulos, comencemos. Mi última pregunta tiene que ver con el venezolano que puede estar un poco escéptico de todo lo que está ocurriendo, sobre todo el venezolano que es, y sobre todo en la asamblea, ¿no? Sobre todo el tema de las leyes, la ley de amnistía, la ley del odio. Hay gente que dice que es un mientras tanto para ustedes buscar otra alternativa y seguir manteniéndose en el poder. ¿Qué le dice ese venezolano escéptico que no cree lo que está ocurriendo, el que ve esto como una forma más de distracción? Es comprensible. Venimos de muchos años de no escucharlo los unos a los otros. También hay unas campañas donde siempre lanzarán y siempre tratarán de desvirtuar el esfuerzo que se viene haciendo. Recuérdate que cuando la presidenta Rodríguez planteó en el Tribunal Supremo de Justicia la necesidad de aprobar una ley de amnistía, hubo voces que dijeron, no, eso no va a pasar, eso es mentira, esos son pañitos calientes. Cuando empezamos a discutir, dijeron, no, van a incluir solamente uno o dos o tres personas, llevan más de 5.600 personas. Es decir, yo creo que a pesar de que el escepticismo es casi que una condición natural del venezolano actual, creo que es importante que se juzgue por los hechos, por lo que está pasando. Y lo que está pasando es importante para el país. Fíjate, estamos hablando en esta sala, que se llama el Salón Tríptico de la Asamblea Nacional. Se llama tríptico por estos tres cuadros que están arriba, que son Sacro, Carabobo y la Muerte de Bolívar. Más que Carabobo, creo que ese fue el Paso de los Andes, cuando se fue hasta el Páramo de Pilva y empezó. Ay, interesante. Sí. Y está también la Muerte del Libertador, por eso se llama Salón Tríptico. Pero lo que te quería decir es que allí están todas las constituciones que se han aprobado en Venezuela de 1830 hasta la enmienda constitucional de febrero del 2015. Entonces, Venezuela ha sido un país que en su historia reciente, en sus 200 años recientes de historia, ha tenido periodos donde el escepticismo ha invadido a la población. Creo que este es un muy buen momento para que la gente se incorpore a la discusión, se incorpore al debate y sobre todo se incorpore a la construcción. La respuesta de Jorge Rodríguez sobre el escepticismo que existe entre muchos venezolanos ante la aprobación de leyes como la amnistía o la llamada ley contra el odio pone en evidencia un problema de fondo que el oficialismo no ha logrado resolver: la falta de credibilidad y confianza entre la población hacia las instituciones y hacia quienes las dirigen. Él plantea que el venezolano escéptico, el que mira con desconfianza las iniciativas legislativas y políticas del momento, estaría anclado en experiencias pasadas de frustración, descoordinación y promesas que no se cumplieron. Es comprensible, dice, porque venimos de muchos años de no escucharnos los unos a los otros, y por ello invita a juzgar lo que está ocurriendo por los hechos y no por creencias previas. Sin embargo, esta lectura peca de simplista y de carecer de reconocimiento real de por qué existe ese escepticismo profundo. No se trata únicamente de una actitud histórica del venezolano de desconfiar, aunque efectivamente hay una larga trayectoria de desencuentros
sino de que en muchos casos las medidas hasta ahora han sido parciales, contradictorias o implementadas sin mecanismos claros de transparencia. La ley de amnistía, por ejemplo, ha sido presentada como un instrumento para la reconciliación, pero organizaciones de derechos humanos y familiares de presos políticos han señalado que su aplicación es irregular, lenta y selectiva, con miles de solicitudes aún en proceso y diferencias significativas entre cifras oficiales y las verificadas por observadores independientes. Del mismo modo, críticos han subrayado que instrumentos como la Ley contra el Odio o la Ley Simón Bolívar han sido usados históricamente como herramientas de persecución política, criminalizando la disidencia y restringiendo libertades básicas. El escepticismo entonces no es un capricho, sino una respuesta racional a años en los que las acciones del Estado han estado acompañadas de opacidad, exclusión y falta de resultados concretos que realmente beneficien a la mayoría de los venezolanos. Cuando Rodríguez minimiza las dudas ciudadanas como una especie de condición natural del venezolano actual y pide que se juzgue por lo que está pasando, queda corto en reconocer que el problema no es solo la percepción, sino la falta de garantías claras de que estas leyes produzcan cambios estructurales reales y sostenibles en la vida institucional del país. La historia legislativa reciente muestra que aunque se aprueben normativas relevantes, su impacto depende de una implementación justa, independiente y con supervisión transparente, algo que hasta ahora sigue siendo la excepción y no la regla. Es comprensible que haya quienes celebren avances como la excarcelación de miles de personas beneficiadas por la ley de amnistía y la apertura de espacios de diálogo. Pero no podemos ignorar las voces de quienes reclaman mayor amplitud, inclusión de casos pendientes y la eliminación de leyes que han sido usadas para restringir libertades fundamentales. Ese tipo de escepticismo no es distractor ni una señal de derrota. Es una llamada de atención sobre la necesidad de resultados concretos, verificables y consistentes, más allá de discursos bien intencionados. Así que sí, muchos venezolanos cuestionan estos procesos, no por falta de fe, sino por una acumulación de experiencias que no se traducen en mejoras palpables y duraderas. Y esta crítica no es irracional, sino un elemento esencial de cualquier sociedad que busca reconstruir la confianza pública y consolidar un verdadero cambio estructural. No se muevan de sus pantallas, porque a continuación vienen declaraciones fuertes de Delcy Rodríguez que prometen elevar aún más el debate político en Venezuela. Fue, ustedes saben, una potencia mundial de donde vinieron las agresiones. Y nosotros en estos casi 2 meses estamos demostrando que debe ser la diplomacia, el diálogo político, el diálogo diplomático, el espacio para dirimir las diferencias. En un mundo donde se siembra la violencia y la guerra, que pueda Venezuela demostrar y enviar mensajes a los otros pueblos, enviar mensajes de que el cara a cara diplomático, de que el cara a cara en el diálogo político es lo único que sirve a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros hombres, a nuestras mujeres. Tener la certeza de que estamos en el camino correcto, tener la certeza de que Venezuela tiene con qué relacionarse con los países del planeta de manera pacífica, en forma de cooperación, en forma de amistad. Y le hemos dicho al presidente Trump, que nos considera sus amigos, sus socios, le hemos dicho que celebramos y saludamos esa consideración, pero como pueblo unido tiene que acabarse ya el bloqueo contra Venezuela. Deben levantarse las sanciones contra Venezuela. El pueblo de Venezuela, Venezuela lo merece. Ya basta de bloqueo, ya basta de esa clase apátrida que pidió sanciones
que pidió bombardeo, que pidió invasión. Hermanos y hermanas, ya basta. Venezuela debe dar un paso adelante en una nueva espiritualidad de reencuentro, de convivencia democrática, de tolerancia, de pasar para siempre la página del odio y del extremismo. No más odio, no más intolerancia. Y el pueblo venezolano, yo estoy segura que sabrá educar a esa clase política extremista que ha llevado a Venezuela en situaciones de gran peligro, de gran riesgo y de sufrimiento. De quienes cada día que pidieron sanciones no pensaron en la educación de nuestros hijos, no pensaron en la salud de nuestro pueblo, no pensaron en la alimentación, en las viviendas, no pensaron en la infraestructura de servicios para nuestro pueblo. Llegó el momento de sanar. Llegó el momento que Venezuela levante su mano sanadora para curar esas heridas que ha dejado el fascismo y el extremismo en nuestra patria. Y que en unión nacional nosotros cuidemos a Venezuela. Lo primero que hay que resaltar es que lo dicho por Delcy Rodríguez no ocurre en un vacío político. Sus palabras sobre la diplomacia, el diálogo político, la necesidad de dejar atrás el odio y sobre todo el llamado explícito a que Estados Unidos levante las sanciones y el bloqueo económico contra Venezuela reflejan una narrativa estratégica que busca reposicionar al país en el mapa internacional, pero al mismo tiempo desvía la atención de responsabilidades internas profundas. Rodríguez describe un Venezuela capaz de dirimir diferencias a través del diálogo y con vocación de convivencia pacífica con el resto del mundo. La idea de que la diplomacia debería prevalecer en un mundo donde se siembra violencia y guerra suena, en principio, como un objetivo legítimo para cualquier país que ha experimentado años de crisis interna y aislamiento internacional. Sin embargo, en el contexto actual, estas declaraciones parecen más tácticas que transformadoras. Primero porque vienen en un momento donde su gobierno intenta normalizar relaciones con potencias extranjeras después de un abrupto cambio de liderazgo en Caracas tras la captura de Nicolás Maduro. Esa insistencia en levantar el bloqueo y eliminar sanciones tiene, por un lado, un componente de presión política dirigido al exterior, especialmente a Washington, pero por otro, deja de lado una autocrítica sobre las razones internas que mantienen a Venezuela en crisis estructural. A pesar de reclamos y cifras históricas sobre los efectos económicos de las sanciones, como los impactos señalados en años anteriores por Rodríguez misma, pocos son los diagnósticos en su discurso que confronten de manera realista la responsabilidad del propio aparato de poder venezolano en la erosión institucional y la crisis económica y social que ha vivido el país. Además, al afirmar que Venezuela está en el camino correcto y que el pueblo sabe educar a esa clase política extremista que ha llevado al país a situaciones de peligro, Rodríguez repite un patrón discursivo que personaliza la crisis en un enemigo difuso, en lugar de dar cuenta de las complejidades y responsabilidades compartidas que hay en un Estado que sistemáticamente ha restringido libertades civiles, ha enfrentado señalamientos por violaciones de derechos humanos y donde debates públicos serios sobre separación de poderes y transparencia siguen siendo insuficientes. Es también notable que en medio de ese tono conciliador, el discurso de Rodríguez omite reconocer que la llamada diplomacia de la que habla ha tenido hasta ahora resultados ambiguos, mientras hay gestos de apertura como el reclamo de levantar sanciones o el intento por atraer inversión extranjera en sectores estratégicos. Hay también señalamientos desde voces de la oposición y grupos internacionales que interpretan estas mismas acciones como alineadas con intereses externos o como maniobras simbólicas más que prácticas. Otra dimensión crítica es el uso de conceptos universales como tolerancia, convivencia democrática y superar el odio, que por supuesto son valores deseables para cualquier sociedad
que aspire a reconciliación. El problema surge cuando estos términos se utilizan sin acompañarlos de compromisos institucionales claros, de acciones concretas que generen confianza entre los venezolanos que han sido víctimas de represión, exclusión política o deterioro social. El discurso puede sonar atractivo, pero no sustituye a reformas estructurales profundas que garanticen separación de poderes, justicia imparcial y libertad de expresión y organización, elementos esenciales que siguen siendo discutidos en Venezuela con escepticismo legítimo entre amplios sectores de su población. Finalmente, hay que señalar que hablar de levantar el bloqueo o superar el odio sin confrontar con franqueza las implicaciones internas de una crisis nacional de décadas, ni asumir consecuencias políticas de decisiones gubernamentales previas, corre el riesgo de enfocar la atención hacia factores externos mientras se minimizan factores internos que son igualmente determinantes para la estabilidad y el desarrollo del país. En resumen, las declaraciones de Delcy Rodríguez mezclan elementos de apertura diplomática con una narrativa que busca legitimar su gestión y desviar el foco de las responsabilidades internas. Es un discurso cuidadosamente construido para proyectar paz y reconciliación, pero sin dar respuestas claras a preguntas fundamentales sobre la rendición de cuentas, la independencia institucional y la reconstrucción de la confianza ciudadana.